Hola innovador, mi nombre es José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales y bienvenido al videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías en el sector de los despachos. Antes de comenzar, quiero compartir con vosotros que el día 13 de junio, dentro de unos días, tenemos el Foro Asesores. Un evento organizado por Wolters Kluwer, en esta ocasión en Barcelona, en el Teatro Nacional de Cataluña, y será una jornada que se va a poder seguir de forma presencial, así como por streaming. Charlas muy interesantes a nivel laboral, a nivel fiscal, una oportunidad muy bonita para hacer networking. Nosotros estaremos por allí, así que si vais a acudir en presencial tendremos la oportunidad de tomar un cafecito, de charlar y de compartir, como no, experiencias. Vamos a comenzar el videoblog de hoy para hablar sobre el uso de la tecnología en los despachos profesionales. Nos encantan que compañeros del sector hagan una exposición de su visión del sector de los despachos profesionales a nivel tecnológico. Hoy contaremos con la presencia de Eva Ballester, así como de dos compañeros que ahora voy a pasar a presentaros. Pero quiero desde aquí invitaros a que si alguno de vosotros quiere compartir también en estos videoblogs sus experiencias, su visión, sus ilusiones, qué está haciendo en el despacho, tiene las puertas abiertas. Pues ahora sí, vamos a comenzar presentando primero a nuestros compañeros, que ya los estáis viendo en pantalla. Empezamos por Eva Ballester. Eva, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí de nuevo. Bueno, para Hacía aquellos, mucho que no venía, hacía mucho. eso iba a decir que para aquellos que no conozcáis a Eva, Eva tiene un gran bagaje en el mundo financiero, se especializó en tecnologías para aplicarlas al mundo financiero y su pasión pues la ha llevado a ir toqueteando otras tecnologías como la inteligencia artificial, análisis a través del Power BI, así como otras tecnologías que hoy nos va a hablar de ellas, nos va a exponer su visión. Manuel Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos. Encantado de estar aquí otra vez, José Pedro. Bueno, Manuel es el director y fundador de la empresa Ideas. Él se está especializando en el mundo de la robotización. La semana que viene estará con nosotros en el videoblog en el que vamos a presentar cosas interesantes. Ya le tuvimos en un videoblog y al compañero Germán Pérez del despacho Confialia. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer compartir con dos referentes del Club de Innovación, dos referentes tecnológicos, como son Manuel y Eva, un día más aquí en el videoblog. Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, Eva? Pues vamos a hablar de cómo la tecnología está cambiando la profesión del asesor en los despachos. Hay que estar continuamente transformándose porque si no nos vamos a quedar fuera. Y la verdad es que creo que es bastante interesante porque hasta hace poco, la verdad es que yo solo hablaba de Business Intelligence, pero de un año para acá me he tenido que actualizar, he ido haciendo muchísimas más cosas de otros estudios que yo tenía y la verdad es que veo que se está aplicando en todo lo que es la profesión financiera, pero en los despachos más aún, porque siempre tú lo estás hablando y lo tenemos en la mente las personas que están en el club, que para diferenciarse, para intentar mejorar la productividad, lo que tenemos que estar es a la vanguardia de las tecnologías para ahorrar costes y para dar un mejor servicio al cliente. Entonces, bueno, hoy voy a intentar dar pequeñas pinceladas porque podríamos estar horas hablando del tema, pero creo que sí que los oyentes podrán hacerse una idea de todo lo que tienen que aprender si no lo saben ya y de lo que saben, pues profundizar en ello para mejorar y estar a la vanguardia. Tanto Eva como Manuel son dos personas que van muy, muy avanzadas en el ámbito de la tecnología, en su visión. El objetivo de este videoblog es que a través de los invitados tengáis una visión de futuro. No queremos agobiar,
porque sé que cuando alguno ve estos videoblogs dice, joder, pero a mí me gustaría también tener Power BI, también me gustaría tener RPA y todo lo que mostráis es muy bonito, pero no sé por dónde empezar, etcétera. Bueno, yo creo que lo más importante es tener muy claro el horizonte, la estrategia. No os preocupéis porque ya a través del Centro de Innovación, de todos los eventos que hacemos, a través de la academia, etcétera, pues ya aterrizaremos todo eso e iremos paso a paso, porque además tanto Eva como Manuel nos están ayudando también en la transformación digital de los despachos profesionales. Por tanto, cualquier cosa que hablemos siempre en el videoblog, tomarlo como un horizonte, porque si tenemos claro hacia dónde vamos, lo demás pues ya es más fácil, ¿no? Porque muchos de vosotros estáis muchas veces haciendo prueba-error, y oye, cuando hay personas como los que estáis viendo en pantalla que ya van muy avanzados, pues es un placer, ¿no? Escucharlos, y porque tienen las cosas muy claras, porque leen mucho, porque también están relacionados con otras personas del sector. Así que bueno, Eva, compartimos pantalla si quiere y comenzamos un poco la exposición. Vale. Quería comentar que la exposición viene un poco a raíz de unas conferencias que di en Huelva, en unas jornadas, sobre también la transformación digital, cómo estaba afectando, y iba en representación de Red Digital. Red Digital, seguro que lo conocéis muchos, es el registro de economistas digitales, que es complementario absolutamente al Centro de Innovación, y que tanto Manolo como yo y otra persona del club, que se llama Alfonso Guillamón, formamos parte del comité directivo. Entonces, nosotros por nuestro lado, y todas las ponencias que se hacen las publicamos también en el Centro de Innovación, que casi todas son gratuitas, para que todas las personas del despacho del club pueda también beneficiarse, porque casi no hace falta ser colegiado ni hace falta estar dentro para poder tener estos beneficios, ¿no? Entonces, a raíz de esta charla, la verdad es que fue muy interesante, porque en mi caso sí que me ayudó mucho a poner las cosas en orden, y creo que a vosotros también os ayudará para saber un poco los pasos que hay que ir haciendo para ir mejorando esa tecnología, ¿no? Entonces, si recordáis, yo ya tengo casi 30 años de experiencia. Seguro que vosotros, algunos de vosotros también, muchos, y hemos ido viendo una serie de transformaciones que ha ido viendo a lo largo de estos 30 años. Yo recuerdo estar todavía utilizando la máquina de escribir con el papel calco detrás a la hora de hacer las cartas. Pasamos a los floppies, a los discos de 5,5. El Lotus 123, que eso ya desapareció. Luego empezaron con el Excel, con los ordenadores. Empezamos ya con los móviles, y ahora mismo nos encontramos desde hace como 15 años para acá con una revolución absoluta a nivel tecnológico, que llegamos ya hasta pues, el Big Data, la inteligencia artificial y esa realidad virtual, que por cierto estuve viendo el otro día las maravillas que están haciendo con la realidad virtual en los ordenadores, y es impresionante, que parece de ciencia ficción, ¿no? Entonces, eso todavía en nuestra área de finanzas no ha llegado, pero imaginaros que viéramos un balance que te saliera de la pantalla y pudieras ver los números y tocarlos, ¿no? Como si fuera, pues eso, una serie de última generación. Entonces, viendo todo esto, hoy por hoy, ¿qué necesitan los despachos de conocimiento? Cada día conocemos más cosas. Tengo que deciros también que a lo mejor algunas personas que me han visto en otras presentaciones, he utilizado algunas de esas slides para incorporarlo aquí, ¿vale? O sea, no estoy repitiendo ninguna presentación de nada, pero sí que algunas puede que os suenen. Pero en el caso de los despachos, al final, cada vez nos están exigiendo que utilicemos o que tengamos muchos más conocimientos que no tienen nada que ver con lo tecnológico. Ya lo último pues es el compliance, ESG, que se está metiendo ahora, y ya desde el COVID todo el mundo sabemos que fue la locura, y el tema tecnológico y la digitalización fue espectacular. Quien no se hubiera metido en este carro tuvo que meterse a la fuerza para poder seguir trabajando, y a partir de ahí pues nos hemos encontrado en un nuevo mundo que va a un desarrollo y unos pasos agigantados. Y dentro del despacho profesional nos encontramos con que tenemos, dentro de lo que es el área tecnológica, es decir, con la parte anterior, la última que habíamos visto, toda esta serie, y se me olvidan muchísimas, de distintas áreas tecnológicas que tenemos que saber. Desde el Centro de Innovación creo que cubren absolutamente todo este tipo de información. Tiene una
una landing, ¿no, José Pedro? Es como una especie de landing donde viene todos los distintos tipos de RPs, de OCRs, de CRMs y un montón de otros software. Pero yo lo que me voy a centrar es sobre todo en las nuevas tecnologías como tales, ¿no? Hablaríamos de Business Intelligence y RPA, de blockchain, de ciberseguridad y de inteligencia artificial. Hablaré solo de todos estos temas porque de software específicos y hay otros videoblogs dentro del club que hablan muchísimo más en detalle. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer al principio de todo y que alguno de vosotros me consta que lo ha sufrido? Sería el tema de la ciberseguridad. Hasta que no nos pasa algo, no nos enfocamos en defendernos de una forma u otra, porque siempre le pasa a otro y a nosotros no nos va a pasar. Y hay muchísimas formas de hackear, porque aunque nosotros pongamos un escudo estupendísimo dentro de nuestra empresa, puede ser que incluso el empleado tenga un despiste y a través de sus correos electrónicos, a través de su teléfono, a través de su casa, haciendo teletrabajo, puede abrir una puerta bastante importante. De hecho, otro compañero de Red Digital contaba un poco lo que significaba la ciberseguridad, que a mí me gustó bastante, y que hablaba que la ciberseguridad era intentar poner a tu casa tanto puertas como ventanas e incluso rejas, o sea, porque cualquier resquicio que podía entrar esos malos, ¿no?, que llamamos. Entonces, una vez que ya tenemos esa ciberseguridad establecida, nuestro plan de riesgos, nuestro mapa de riesgos con aquellas cosas que nos pudieran pasar, la educación que tenemos que realizar a nuestros empleados para que sean conscientes de todo lo que los mecanismos que tenemos para que no nos entren y los datos totalmente asegurados, entonces ya podríamos estar hablando del software. El software estoy refiriendo a todo el tema de CRMs, RPs, OCRs, conciliadores bancarios, o sea, todos aquellos software que nos va a servir para mejorar la productividad, para que los empleados dediquen el tiempo tanto no a picar, sino a añadir valor a las tareas que están realizando. Y esto realmente, cuando a mí algún despacho me ha venido a preguntar que quería, por ejemplo, quería hacer un Business Intelligence, yo lo primero que les preguntaba era cómo tenían sus bases de datos y cómo tenían la automatización. Claro, está muy bien intentar empezar por el tejado, pero realmente uno de los primeros pasos, aparte de tener tu casa defendida, es el software que utilizas y cómo puedes mejorar procesos, cómo puedes automatizarlos. Esto ya también dentro del club tenéis un montón de blogs y de podcasts que os pueden ayudar a tomar esas decisiones. Y una vez que ya tuviéramos el software más o menos visto y diseñado para nuestro despacho, ya podríamos entrar en las otras áreas que para mí ahora mismo son lo más importante. Creo que tenemos que diferenciarnos y que deberíamos, si no ser expertos, por lo menos conocerlo y saber el despacho qué es lo que tiene a lo que tiene que focalizarse, porque estas tres áreas se pueden perfectamente introducir dentro del día a día y de las tareas que tenemos, ¿no? Entonces, ahora lo que sí me gustaría es empezar a hablar de cada área, ¿vale? Y ahí, si queréis, vosotros me interrumpís lo que queráis o opináis distinto o igual a lo que yo os comento, ¿vale? Te estás yendo muy bien, Eva. Estamos callados porque... Muchas gracias, Manolito. Vale, entonces, en cuanto a la ciberseguridad. La ciberseguridad, como decía, la verdad es que es bastante interesante y a mí me encanta. Bueno, a mí, los que me conocen, sabéis que la tecnología me apasiona. El tema de la ciberseguridad, soy muy obsesa con tener muchísimo cuidado. Tengo más de 15 correos electrónicos distintos. Intento anonimizarme lo más que puedo dentro de la red, dentro de lo que es mi marca, ¿no? Pero lo que es a nivel personal, porque al final pensamos que no somos importantes, pero nos pueden realmente hacer un estropicio bastante fuerte, ¿no? Y realmente, como decía, desde el COVID, los ataques de ransom se han multiplicado y se espera además que vayan más y más. De hecho, hoy me comentaba una persona que estuvo en una conferencia ayer y decía que hay empresas que se dedican exclusivamente a hacer hackeo. Son empresas, por ejemplo, rusas y chinas.
Hay una empresa en Rusia que tiene 6.500 empleados y que da servicio a Rusia, o sea, al gobierno de ruso, para hacer pues todas las maldades que se os pueda ocurrir, ¿no? Entonces, ya incluso está profesionalizando este tema. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado y hay que pensar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? El hecho del teletrabajo también ha aumentado estos riesgos y realmente se está abriendo otra brecha, que es el tema de la usurpación de identidad. Ahora mismo, y ya lo veremos más adelante, pero con la inteligencia artificial, te llaman, te duplican la voz, te hacen, cualquier cosa que incluso te pueden falsear la identidad en los bancos y en cualquier sitio, ¿no? Por lo tanto, a la hora de establecer un sistema de ciberseguridad dentro de la empresa, lo que deberíamos de tener en cuenta es si nuestro sistema cubre todas estas áreas. Las NIST Functions son normas y directrices de seguridad. Esto es una normativa americana, no normativa, son directrices, ¿no? En el que lo que nos va a permitir es identificar aquellas áreas que están vulnerables, protegerlas, detenerla con distintos elementos, a tener una respuesta que sería, como si dijéramos, nuestro plan de contingencia teniendo ese mapa de riesgos y luego, como en el caso de que nos pasara algo, cómo recuperaríamos toda la información. Yo en mi caso, aquí está, yo en mi caso estoy asociada con esta empresa, con Well Security Global, que se dedica a la ciberseguridad y ellos cubren todas estas áreas. ¿Por qué me he asociado con ellos? Porque creo que, aparte de ser una empresa bastante seria, cubre todas las necesidades de lo que necesita una empresa. Entonces, se hacen auditorías de seguridad, se hacen pen test, que los pen test son algo que ahora a lo mejor Manuel os lo comenta. Son simulacros de ataques que se contrata a una empresa en concreto para que te haga ese simulacro para ver esas vulnerabilidades que tienes y, a raíz de eso, atacarlo, ver tu plan de contingencia en el caso de que haya que modificar algo de tu sistema de protección. Y, bueno, la verdad es que es bastante interesante. Luego tienes, aparte, distintos software que te sirven para ir atacando esas áreas. De hecho, incluso puedes ofrecer a tus empleados una serie de productos que también lo que te permite es tener una doble seguridad dentro de la casa, porque, como sabéis ahora, con todo el tema de la IoT, hay vacíos en los que los hackers pueden entrar con la Xbox, pueden entrar con la Thermomix, pueden entrar con la nevera, porque todo está conectado a Internet. Entonces, bueno, pues se puede llegar a aislar todo lo que supone el área laboral con una serie de productos para intentar mejorar esa seguridad. Y luego, aparte, también se tienen estos productos de blockchain aquí, que ya os lo contaré más adelante, no los productos en sí, sino cómo la blockchain también nos puede ayudar a nosotros como despachos a mejorar esa trazabilidad y esa seguridad en la información. ¿Vale? Entonces, paro aquí un poquito para que me digáis qué opináis. Yo te diría algo, porque a mí algo que me ha sucedido en estos últimos tiempos, bueno, primero yo, como sabéis, bueno, siempre he estado en despacho, ¿no? Desde pues el 2000 o así es cuando empecé yo. Y bueno, la ciberseguridad en aquel momento era, tienes que tener copias de seguridad. Estuvimos con los antivirus, los firewall, ¿no? Hicimos lo máximo posible. Realmente, por lo que yo veo en los despachos, han cambiado poco de aquel momento la ciberseguridad. Y lo que sí que es que los ataques ahora son pues algo mucho más frecuente, ¿vale? De hecho, hace mucho tiempo yo sufrí uno, ¿vale? Y me secuestraron un ordenador que tenía en un puerto abierto y demás. En concreto, me robaron una intranet, ¿eh? Un día le enseñé a Germán el reducto, lo que me ha quedado, pero en aquel momento tenía una gigante y la perdí porque me solicitaron por el rescate y dije, ahí se va, la intranet se va contigo, ¿no? Lo que te quiero decir es que me encuentro en una doble posición. En este momento, al estar en instituciones, pues colegio de economistas, la red digital y tal, busco cursos o intento promocionar eventos para que los compañeros pues empiecen a integrar la ciberseguridad.
Pues el nivel de afluencia que existe es el más bajo de cualquiera de los cursos que hemos hecho. Incluso te diría que nosotros en mi casa, en el despacho, te digo que la ciberseguridad que tenemos es, hombre, hemos hecho muchas cosas, pero que en definitiva creo que la evolución a la que vamos nosotros es mucho más lenta de la que se debería. Y lo que no sé es cómo conseguir enganchar, no sé si Germán o conseguir enganchar a los compañeros en la necesidad imperiosa que tenemos de ser lo más herméticos posibles y es algo que me gustaría conocer porque ya que estoy en una institución y tengo que organizar eventos, tal, o sea, ¿de qué manera se puede hacer que esto sea no atractivo, sino que la gente vea la importancia que tiene? Es algo que estoy ahí como que no he conseguido organizar nada sobre ciberseguridad que tenga el éxito esperado. Entonces, me deja así como con mucha insatisfacción, sabiendo que es algo tan importante. Entonces, no sé si las charlas que has dado tú últimamente has visto pues que la gente lo recibe de otra manera o así, pero yo te diría que son muchos los cursos que hemos planteado de ciberseguridad y que no han salido. Yo creo que es que la gente todavía lo ve como un gasto más que como una inversión. Porque, como digo, a mí no me va a pasar hasta que me pasa. De hecho, yo recuerdo, no sé si lo recordáis vosotros, alguien de un despacho del club le secuestraron la información y estaban en época de impuestos. Y estaba bastante agobiado por el tema, porque realmente al final te encuentras entre la espada y la pared. ¿Qué pasa? Que es cierto que hoy por hoy, pues a lo mejor con lo que ya teníamos, con el firewall y con tal, pues más o menos pasaba y no pasaba nunca nada. Hasta que luego realmente se está haciendo todo tan sofisticado, es que te llegan SMS y te llegan correos que ya es muy complicado el saber diferenciar si realmente son ciertos o no. Y es que se te va al traste todo tu trabajo. O sea, y más en un despacho que tiene información tan confidencial, personal, económica, de todos los clientes, que es que pues bueno, pues es que es muy duro, ¿no? Porque también un poco puedes llegar a perder esa credibilidad frente al cliente, ¿no? De, oye, te estoy dando mi vida casi, o sea, tienes mi vida ahí y está vulnerable porque me la pueden coger en cualquier momento. Cuentas corrientes, firmas, bueno, de todo. Entonces, yo creo que habría que hacer una campaña de educación, primero, ¿no? Educación para que todo el mundo fuera consciente de la importancia que es, ¿no? Y esa educación, pues, al final es difícil porque el día a día te come. O sea, porque es más importante las novedades fiscales que salen o las novedades laborales que dar un curso de educación cibernética. No, cibernética no, de ciberseguridad. ¿No? ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que es una responsabilidad que tenemos todos aquellos que ahora mismo estamos al frente de la transformación digital y que tenemos un altavoz importante, asociaciones, club o similares, federaciones también. Piensa que al final esto es como un estilo de vida y la gente que nos ve, pues si no hablamos de ciberseguridad, pues a lo mejor es que tampoco es tan importante, ¿no? Si en todos los videoblogs o en todo lo que hacemos hablamos de ChatGPT, de RPA y nunca le damos importancia a la ciberseguridad, por tanto, que hoy estemos hablando de ciberseguridad en este videoblog es muy importante. Esto es como la salud. Si tú tienes alrededor gente, que todo el mundo hace deporte, que todo el mundo lleva un estilo de vida, el rarito te ves tú. Y dices, joder, todos los que tengo a mi alrededor resulta que llevan unos estilos de vida sanos, etcétera, pues al final parece que no, pero te arrastran a ese estilo de vida. Y al revés, como la gente que tengas alrededor vaya en otra dirección, también te arrastra. Es decir, la gente te puede arrastrar a lo bueno y a lo malo. Y yo creo que es muy importante que da igual si haces un evento y van 3 o van 4, lo importante es que vean que machacamos, que hacemos reflexiones. Por tanto, oye, yo tomo el guante, ¿no? Es decir, que en todos los congresos tengamos un hueco para la ciberseguridad, que en los videoblogs de vez en cuando refresquemos el tema de la seguridad. Yo creo que esto es un tema de concienciación, porque es verdad que nosotros a lo mejor lo vemos, yo me gasto mucho dinero en ciberseguridad, todo lo que estamos hablando, no escatimo en antivirus, no escatimo en el seguro de responsabilidad de ciberseguridad, etcétera, etcétera, pero es verdad que a lo mejor deberíamos hablar más sobre ello, ¿eh?
Porque decía como la salud, que hasta que no tienes un achuchón importante y te toca ir al hospital, ostras, el colesterol, ostras, que me tengo que quitar la cervecita, ostras, que tengo que empezar un poquito a andar por las mañanas. Pues claro, hasta que no lo ves cerca, no lo ves importante. Yo creo que la ciberseguridad pasa lo mismo, ¿no, Germán? Sí. Suscribo totalmente todo lo que habéis dicho. Para mí, y estoy de acuerdo, ya os digo, como lo ha dicho Eva y Manuel, de que la parte, de alguna manera, la parte física, hemos mejorado bastante. Se han creado, de alguna manera, unos protocolos de seguridad que, bueno, como todos, ¿no? Hay despachos que sí, despachos que no, pero yo sí que percibo que muchos despachos hemos invertido dinero en proteger la parte, de alguna manera, física de lo que sería las transacciones de información entre la red y lo que sería Internet, ¿no? Todo eso a través de firewalls, a través de VPNs, creo que más o menos todo eso se ha vuelto segura. El problema es un poco lo que decís de la concienciación y la falta de ella, sobre todo también quizás porque no hacemos especial formación o no hacemos algún tipo, porque también lleva su coste, algún tipo de hackeo interno para ver si de alguna manera encontramos fisuras de seguridad o hacemos, por ejemplo, algún tipo de, igual que hay simulacros de incendios, para hacer un simulacro de un posible hackeo. No lo hemos hecho y todos en el despacho sabemos, yo lo he visto en el propio departamento nuestro de informática, ¿no? Que dan las claves de seguridad en voz alta. Y yo digo, vamos a ver, joder, vamos a mantener un mínimo, ¿no? Pero un mínimo de sentido común, ¿no? O enviar la información del correo electrónico por una vía y lo que sería la contraseña enviarlo por otra, ¿no? Tanto a efectos de correo electrónico como a mí. Al final, con esa falta de conciencia, nosotros somos el peor virus muchas veces de nuestro propio despacho, porque es el que vulneramos, claro, sobre la acción de una persona. Es muy difícil que un hardware con software te evite una posible brecha de seguridad, ¿no? Y luego, sin querer saltarme otros puntos que ha comentado Eva, a mí me da mucho miedo con el tema de ciberseguridad, y Eva lo ha esbozado, lo que sería la utilización de la IA, de la inteligencia artificial, para suplantar identidades. O sea, a nosotros en el despacho, con un mail relativamente sencillo, suplantaron mi identidad y se hizo una transferencia hacia los malos, que dijéramos. No quiero pensar que de alguna manera, por ejemplo, incluso nosotros, ¿no? Que gracias al Club de Innovación y vosotros que estáis mucho por redes sociales, tienen nuestra voz y tienen grabada nuestra información, pues cómo pueden utilizar esa voz para hacer una llamada al despacho y vete a saber qué se les puede ocurrir, pero cualquier cosa. Y va a pasar una serie de filtros que a veces hay que utilizar palabras clave. Hay cosas sencillas, pero que va a ser muy difícil que lo llevemos a cabo precisamente por lo que hemos dicho un poco todo, ¿no? Esa falta de concienciación. ¿Recuperaste la transferencia que hiciste, Germán? No, pero cada día tengo un muñequito de la persona que cogió el dinero y le clavo un alfiler. Para que la gente, ¿sabéis? Para los que nos están viendo, Germán, ¿puedes decir la cifra que perdiste? ¿O no es importante? Creo que fueron 7.000 euros o 6.000 euros. 7.000 euros. Pero son tan espabilados que, o sea, me suplantaron la identidad solicitando los saldos bancarios, ¿vale? Y la persona que tenía esa información, en un despiste, vio ese nombre, no identificó el dominio del mail del que se enviaba, no lo identificó bien y nada, le dio los saldos. Y para que tampoco se notara excesivamente, o sea que tampoco tenemos unos saldos muy grandes, que tampoco se notara excesivamente, dijeron una cantidad que de alguna manera pasara los filtros de solicitud o de permisos o incluso de la persona que es el apoderado del despacho que tiene posibilidad de hacer transferencias, pues que de alguna manera no destapara. Al final estas cosas pasan un día concreto, una hora concreta, el peor día del mundo, cuando confluyen una serie
una serie de circunstancias y ese día pasó. De hecho, ese mismo mail había llegado a otros responsables de área, incluso te diría que a otro apoderado del despacho, y lo identificaron como un malware y no pasó de ahí, ¿no? Pero bueno, una experiencia. De todas formas hay que fijaros en qué circunstancias estamos, ¿no? Porque sin hablar de lo que viene, que es inimaginable, como está diciendo Germán, sin hablar de lo que viene, que es inimaginable la dificultad a la que vamos a afrontar, ¿no? Solo con la que tenemos hoy en día, ¿no? Somos empresarios, ¿vale? Que vivimos en un mundo cada vez más digitalizado, donde la única vía casi ya es la digital, de comunicaciones con Hacienda, con el banco, con la Seguridad Social, con el cliente, con todo. Y el número de brechas o de puntos críticos de control que tenemos que tener es tan grande que, de hecho, seguramente las desconocemos la mayoría, ¿vale? Incluso el que está en ello se da cuenta de algunos nuevos porque van saliendo nuevas formas. Y esto sería un poco comparable como decir si ahora estuviéramos todos conduciendo coches sin habernos sacado el permiso de conducir, sin haber visto unas medidas mínimas, sin saber lo que era un semáforo, lo que era una rotonda o los límites de velocidad. Estamos conviviendo así. Entonces sí que es cierto, José Pedro, que tú dices, cojo el guante y de alguna manera pues voy a intentar, y creo que es algo que se debería de hacer y que seguramente te lo va a agradecer mucho la comunidad. Sin embargo, es algo que desde otras esferas se debería de poner pues un poco de otras medidas y otros apoyos a empresarios. Estamos hablando de que muchos de nosotros, porque yo tengo mucha estima al mundo del asesor, porque yo los profesionales asesores, a mí lo que me han enseñado es que somos pues incansables estudiosos, siempre estamos con nueva legislación, estamos en continuo cambio, en adaptaciones. Nosotros en nuestro mundo, pero más o menos somos personas, ¿vale?, que gestionamos el cambio, ¿vale? Cada uno más, la tecnología le costará a uno más o menos, pero lo que es nuestro trabajo conlleva cambio. Hay otros que estén mucho más estáticos y que hacen lo mismo que hacían desde hace... ¿Y cómo se les ayuda a esas personas? Yo hace poco conocí un caso de unas personas que le quitaron todo el dinero que tenía de jubilación, pues más de 100.000 euros. Y el banco dice que el problema no era de él, que el problema, si le habían hecho un phishing y le habían cogido las claves, eso era fuera de su control. Y además tendrá razón. Oye, es que el banco no puede controlar todo lo que existe en el mundo, pero entonces, ¿dónde vamos? Si resulta que la limitación de efectivo es ya hasta 1.000 euros y resulta que es que el que tenga 3.000 euros en casa parece un delincuente, o si resulta que esos medios no pueden existir. Y sin embargo, estamos cada vez adquiriendo un mayor riesgo incontrolable por todos, pues no sé. No sé, a veces es como que quieres mirar para otro lado, es como cuando te hablan, ¿no? Y dices, no sé, el hambre que hay en el planeta, ¿no? En el mundo. El hambre del mundo, ¿no? Y dices, bueno, yo estoy aquí en lo mío, pero no puedo tampoco estar en todo. Intento, si un día tengo que ayudar a una campaña, yo voy a ayudar, pero en definitiva es como, bueno, ¿no? Hasta que te toque. Entonces, claro, pero el problema es tan grande que, y sobre todo por lo que viene, que estoy probando algunas cositas y con respecto a avatares y demás, es increíble lo bien que lo hace. Y es tan grande lo que viene que no sé, que esto es un mundo aparte. Yo te digo, esto para mí es como ahora si fuéramos todos circulando sin habernos sacado el permiso. Eso es un poco el símil que hago yo. Sí. Pero también es cierto que aunque no tengamos que ser expertos, tenemos que saber del tema. O sea, por lo menos saber y tener criterio y decir, pues me tengo que ir aquí o tengo que ir aquí o tengo que hacer esto. Pero no podemos dar la espalda a una realidad que hay que cada día es más importante. Para nada, exactamente. Pero ¿qué es eso justo? Pero que nos tenemos que buscar la vida nosotros, que no tenemos un sistema, ¿no?, de acciones a desarrollar y que diga, este es el camino de estar seguro. No, es que ahora mismo seguro no hay nadie. Venga, ¿continuamos el viaje? Sí. Sí, que si no aquí nos enrollamos. Sin carnet, pero vamos a continuar el viaje. A ver, entonces, ¿por qué hay que tener ese primer escudo tan importante ahí dentro, ¿no? Dentro de nuestra empresa y con todas las
condicionantes y todo lo que acabamos de hablar. Porque realmente, al final, y esta es una frase que se dice mucho, los datos son el nuevo petróleo. Entonces, si tú tus datos no los tienes bien guardaditos, tenemos el problema. Pero ya, vamos a decir, ya tenemos solucionado y nos vamos ahora a nuestros datos, ¿no? Entonces, esos datos lo que hay que hacer es organizarlos. ¿Para qué? Pues para que tenga información. De nada sirve tener ahí tablas y tablas de información, porque antes, hace 15 años, se utilizaba mucho ese sistema, pero no se sabía qué hacer con ellos, ¿no? Ahora sí que sabemos qué es lo que hay que estructurar los datos, hay que darle sentido, hay que organizarlos para luego poder, con unas herramientas específicas, poder obtener información y con esa información sacar esos datos que nos van a, esos KPIs, esos indicadores, esas conclusiones que nosotros estamos buscando para a la hora de tomar decisiones las tomemos de la mejor manera y con la información más adecuada. De nada nos sirve, y esto lo he hablado con muchos despachos, el tener una base de datos estupenda, pero que sea un caos absoluto y no esté homogénea ni estructurada. Pues las conclusiones que vas a sacar pues no van a ser buenas porque la raíz y la semilla no es correcta, ¿no? Entonces, para ello, ¿cómo podemos estructurar esa información? Pues a través de los software. Entonces, el software, ¿qué es lo que hay? Pues tenemos el mundo Microsoft, que el mundo Microsoft todo el mundo lo conoce, pues todos los Office, el Teams, el Platform y todo lo que conocemos. También está el mundo Google, que también hay despachos que trabajan con el mundo Google en vez de con el mundo Microsoft. Luego tenemos el tema de, estos son ejemplos, ¿vale? Notas de gasto que a mí me parecen maravillosas, no sé si alguno de vosotros lo utilizáis. No para vosotros, sino para vuestros clientes, existen herramientas y apps que te permiten las notas de gasto, hacer una foto a los tickets, ya directamente te lo asocias a unas cuentas contables y se te automatiza. Y además, la agencia tributaria permite y ha validado estas aplicaciones de tal forma que ni siquiera tienes que guardar el documento. Ahora no me salen nombres, pero hay dos que están validadas por la... Sí, hay varios sistemas así. Sí, pero ahora mismo no me acuerdo. Dejamos por aquí, en nuestro marketplace todas las empresas que hay de notas de gastos. Ah, fenomenal. Vale, pues entonces ya lo conocéis. Luego estamos los RPs, los OCRs, el CRM, conciliadores bancarios, etc. Aquí no me voy a parar mucho porque esto es el día a día nuestro, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos el software, acordaos que teníamos estas tres casillitas de abajo. Entonces, pasando al Business Intelligence y al RPA, realmente no tiene mucho que ver las dos cosas, pero para mí, dentro de lo que es la forma de trabajar, la verdad es que está bastante unido en cuanto a sistemas de automatización y mejora de la productividad, ¿no? He mezclado lo que son las ventajas de utilizar uno y otro. Las primeras que tenemos aquí son de Business Intelligence, que esto en otras conferencias que he dado y en otros webinars ya lo tenéis muchísimo más en detalle. Me quería detener más en las ventajas de utilizar RPA, que esto es una herramienta que está desde hace 2 años. Antes existía, lo que pasa que era tan costoso que era imposible, ¿no? Y desde que por lo menos Microsoft empezó a utilizar el RPA suyo, el Power Automate, para que los usuarios como nosotros empezaran a utilizarlo, pues se ha democratizado y la verdad es que ahora, hoy por hoy, cualquiera puede hacerlo en un momento y Manolo es experto en estos RPAs, ya lo conocéis, él ha dado webinars y todas las ventajas y todas las utilidades que tiene está ahí, ¿no? De hecho, hay muchísimas cosas con el RPA que se pueden asociar a las distintas profesiones dentro de lo que es la profesión financiera en general, ¿no? ¿Qué sería? Bueno, la mejora de la rentabilidad y productividad hace razón a las dos tecnologías. La automatización de tareas es la esencia del RPA, pero además te permite ahorro en costes y rápida implementación. Si os acordáis, muchos de vosotros cuando apareció la nueva normativa de la Seguridad Social, a través de un RPA se podía conseguir el tema de los autónomos para ver la información que había que dar y subir a la Seguridad Social y corregirme si me equivoco, pero uno de los primeros usos aquí en el club fue el intentar automatizar todo ese tema de la Seguridad Social, ¿no?
Ahorro en costes, por supuesto, porque al final las personas que se dedican a hacer esas tareas repetitivas, pues lo vas a utilizar para otras personas. Y rápida implementación, porque con pocos conocimientos, tanto el Business Intelligence como el RPA, puedes hacer cosas muy básicas y que te pueden estar ayudando. Dentro del RPA, así como características principales serían la automatización de tareas sin valor añadido, que da igual quién lo haga, pero al final estás perdiendo el tiempo. Automatización para procesos laborales, que como os comentaba el tema de la seguridad social. Automatización de procesos con AEAT, tanto para subir impuestos o como para firmas o para cualquier procesos o escritos. Seguimos con las tecnologías, pues nos va a permitir, si utilizamos el RPA, nos va a permitir estar a la vanguardia y dedicar tiempo a lo que da valor añadido a nuestra profesión. Esto no tiene por qué saberlo el cliente, pero luego tú, a la hora de poder ofrecer productos y poder ofrecer un precio competitivo dentro de los márgenes que cada uno de vosotros os mováis, pues va a ayudar bastante. Además, si utilizas el RPA con la inteligencia artificial, puedes llegar a encontrar patrones para descubrir los outliers. Los outliers son elementos que se salen un poco de la norma de funcionamiento de cualquier cosa. En este caso, un uso puede ser para el tema de auditoría. Como os comentamos, dentro de la organización esta que os he dicho, hicimos una asociación con el REA para intentar mejorar todos sus procesos de trabajo y gracias al uso del RPA se ha conseguido pues, mejorar y descubrir tanto los outliers, como os digo, o para detección de fraude en función de los parámetros que se llegan a utilizar en el día a día dentro de una empresa. En este caso también podría incluso servir, y dime si me equivoco, Manolo, para cuando tú tienes algún cliente en el que está, por ejemplo, sospecha que se está alguien llevando dinero o que hay algo raro dentro de la contabilidad, se podría incluso llegar a lo mejor a intentar analizarlo para ver si hay algo que sí es verdad que se sale de la norma, ¿no? Se busca la integridad de la información viendo un poco ese estudio. Reduce la carga de trabajo, costes de personal, por supuesto, porque ya no va a ser necesario tener a tantas personas haciendo cosas que, como os digo, pues, no dan valor añadido. Y además el tiempo de ejecución se pueden reducir horas y a lo mejor me lo estoy inventando, pero incluso se podría reducir días de trabajo de esas tareas en concreto, ¿no? Y además se reducen errores porque no entra el factor humano. El factor humano es, por supuesto, importantísimo, pero en otras tareas que no tengan que ver con este día a día. Y he borrado una transparencia, pero iba a ser un poco del tema del Business Intelligence, o sea que se me ha borrado porque la que viene ahora no es la que tocaba. Pero bueno, esa, como os digo, ya lo hemos hablado muchas más veces y viene un poco a hablar de la utilidad que tiene el Business Intelligence a la hora de presentar informes, tanto para internos como externos para los clientes, en el que ya no tienes que estar picando el dato del Excel, en el que lo que haces es que instantáneamente tienes información, tanto financiera como de clientes o como de cualquier KPI, porque realmente tú puedes personalizar absolutamente cualquier indicador que quieras conseguir, ¿no? Es muy fácil y a mí una de las cosas que más me gusta de toda esta tecnología que estamos hablando, tanto de esta como de la que vamos a hablar a continuación, es que está hecha también para nosotros. Es decir, yo soy economista, la mayoría de vosotros sois abogados, economistas o una profesión que se dedica un poco a este sector y somos capaces de aprender y de saber interpretar todo esto que nos ofrece estas nuevas formas de trabajar. No hace falta ser informático, ni hace falta haber hecho ninguna ingeniería para poder entender y poder usar esta tecnología. Sobre esto, ¿qué me contáis? Pues a ver, yo añadiría a esta slide que has puesto de RPA para agencia tributaria, RPA laboral, RPA para tareas sin valor añadido, y os cuento un poco mi experiencia, la que está siendo una cuarta, ¿no? Que es el RPA, entendiendo RPA no como se ha entendido siempre desde el principio, que quizás
es ese RPA de scrapping, ¿no? El que va a una página web, entonces pone el usuario y contraseña y luego tiene otra pantalla y luego ya se le enseña el robot. Este robot está muy bien, es verdad que requiere un poquito de conocimiento, requiere la configuración y es verdad que yo no estoy viendo que haya muchos despachos que se estén sumando al RPA porque hay que dedicarle tiempo. Pero hay un RPA que es lo que yo entiendo que es la parte más de workflow, si le podemos llamar RPA, más de APIs, más de tipo DPA, Zapier. DPA. Eso es, tipo más Los Zapier, DPA. tipo más conectividad, ¿no? Que es esa evolución, que si hay API, pues es verdad que el scrapping queda un poco en un segundo lugar, ¿no? Si ya tenemos un API, va todo mucho más lanzado, ¿no? Entonces, es verdad que siempre que hablamos de automatización, siempre lo llevamos al ámbito laboral, al ámbito fiscal, al ámbito contable, y yo creo que hay cosas sencillas, ¿eh? Voy a poner un ejemplo de una cosa sencilla, la que estuve, por ejemplo, anoche, y es, hay un cliente que me acepta una oportunidad, yo la paso a un estado de ganado y automáticamente se me disparan todas las tareas que tiene que hacer todo el mundo en el despacho. Para mí eso es una automatización. Es decir, que desde el momento que tú le des a ganado y ya diga, Pepito, pide la escritura, Pepito, tienes que abrir el contrato y le tienes que cobrar 60 euros, Juanito, tienes que dar de alta no sé, el contrato en el RP correspondiente, tú tienes que pedirle la contabilidad. Estas cositas sencillas, yo veo cada vez más hacia adentro, ¿eh? Es decir, no sé, la automatización hacia la gestión interna. Será porque estoy muy enamorado de la gestión interna, pero veo que en todos estos años hemos evolucionado poco en la relación de la Pero, automatización. José Pedro, yo te diré una cosa con respecto a eso. Está claro que, bueno, estamos hablando del concepto de RPA, pero lo que queremos hablar es de automatización, ¿vale? Eso es. Sencillamente las automatizaciones, pues yo creo que todos hemos sufrido automatizaciones porque en mi casa había máquinas de escribir. Todo lo que se ha hecho con una computadora son automatizaciones, todos los RP que hemos ido creando, el hacer la renta de una manera automatizada, el descargar todos los datos. Automatización es cualquier componente digital que está de alguna manera generando o resolviendo un proceso, ¿no? Lo que tú trasladas se puede hacer perfectamente. O sea, yo tengo, antes de que existieran los RPAs o los DPAs, ya tengo yo mis flujos de trabajo, mis caracterizados y mis tareas en mis clientes pues desde el 2006, ¿vale? ¿Qué es un DPA o qué es un RPA? ¿Vale? Son automatizaciones de flujos, son workflows, ¿vale? Que define un usuario, ¿vale? Quiere decir, no hay que ser programador, ¿vale? Sino que tú como usuario te lo puedes definir, ¿vale? Y ahí tienes dos tipos, ¿no? Los que tienen que ver con esa API o servicios webs, que en concreto el nombre es DPA, pero creo que eso es lo de menos, ¿vale? Y los que no se pueden resolver de esa manera y tienen un elemento más flexible que es ese RPA. Quiere decir, por ejemplo, como no existe una API de Hacienda, como no existe una API de la Seguridad Social, sí o sí tendrás que ir a morir a un RPA, ¿vale? Pero el DPA es un proceso que resuelve multitud, miles y miles de gestiones. Es que hay plantillas, que creo que es algo también a lo que tú querías traer a colación, hay plantillas que ya te resuelven muchísimos casos. Yo en uno de los cursos que doy me decía un alumno que le habían cobrado 6.000 euros por hacer una automatización en la cual, en base a los datos adjuntos que recibía, se autoguardaban en unas carpetas. Bueno, pues eso no es que sea automático. Hay una plantilla para hacerlo a lo mejor un poco a lo bruto, pero ya podrías cogerte eso como base, ¿vale? Y ya tienes algo y eso sería gratis, ¿vale? Tú dices, los compañeros no están todavía trabajando esto. Yo creo que es sobre todo por dos temas. Uno, porque son demasiado actuales. O sea, no le ha dado tiempo a penetrar en el mercado. O sea, es como, no sé en qué año nació Excel, pero ¿qué nació? ¿En el 92, 95? No lo recuerdo. Pues imagínate si estuvieras en el 97. ¿Vale? O sea, es un tema seguro. ¿Por qué? Porque el hecho de poner a disposición de usuarios sin conocimiento tecnológico que automaticen sus propios procesos es algo que va a triunfar sí o sí, desde el punto de vista que sea algo alcanzable, ¿vale? Pero el momento, esto como la fase de penetración, lo que nos han explicado en economía, ¿no? Está el momento semilla, ¿no? Ahora mismo se avanza muy poco, es muy largo y tiene un crecimiento despacito, pero va a llegar.
va a llegar. Eso con los RPA o todo lo que aprendáis ahora, esto va a ser como el vino. Cuanto más tiempo pase, mejor, ¿vale? Y yo sí que es cierto que vosotros lo adoptáis mucho para la parte de gestión. Yo cada vez que hablo con un compañero me dice, wow, a ver qué me puedes automatizar esto o lo otro o tal. Y es verdad que los procesos a veces complicamos mucho los procesos. El otro día me dijo una chica de mi despacho, Manolo, que yo lo único que quiero es no elegir el certificado. Dice, yo solo quiero que el robot, yo le diga que quiero entrar al cliente Juan García y que entre a Hacienda. Ya está, no haga nada más, ya lo haré yo después. Y digo, eso es lo que quieres y pues eso tenía muchísimo valor para ella porque se perdía el proceso. O sea, que hay mini procesos o subprocesos que aportan valor y tiempo en ese día a día que están por compartir. ¿Y quién te lo va a decir? Pues el usuario. A mí ya como me tienen allí, me dicen, pues quiero esto, quiero lo otro. Y de repente, ¿no? Pues eso va a pasar. Va a pasar poco a poco. Como tú dices, es cierto que no somos tanto los despachos que estamos yendo como tecnológicamente a lo último, ¿no? Porque es que no da tiempo, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero ojo y dale tiempo porque seguro que estas tecnologías van a triunfar porque empoderan al usuario. Si empoderas al usuario, es difícil que eso no tenga una penetración. Pero además yo quiero resaltar una cosa, y al final es mi caso. Y las líneas de negocio. ¿Y por qué no son líneas de negocio de nuestro despacho futuras o futuribles estas tecnologías? Al final, como despachos, estamos muy atados a una serie de líneas de negocio, ¿no? Laboral, contable, fiscal, el que tiene auditoría, el que tiene un abogado o el que tiene... Vale. Pero nosotros hay una cosa que hemos construido con el tiempo en el que, por mucho que se hable de los asesores, a veces en ciertos entornos un poco de forma despectiva, los asesores lo que tenemos es que hemos generado mucha confianza sobre nuestros clientes. Y si aprovecháramos ese punto estratégico para incorporar ciertos procesos de valor añadido que además pueden ayudarle a ellos, yo creo que te lo van a comprar. Yo creo que te lo van a comprar. Entonces, yo animo a que los despachos se profesionalicen y que, aunque sean competencia mía, ¿vale? Pero es que si el mundo está igual que son competencia como asesores, ¿qué pasa? Eso no tiene nada, no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna importancia. Yo creo que es uno de los grandes mercados que podemos afrontar, que debemos afrontar, o no, que podemos, ¿no? Porque el que quiera, ¿no? Pero ojo, que pues no sé qué va a hacer Hacienda en el año 2030, pero seguro que cada vez ha ido incorporando más servicios, más servicios, más servicios. Entonces, yo creo que tenemos que ir abriendo la mente hacia generación de nuevas oportunidades de negocio en base a lo que hoy tiene mucho valor, y es esa generación de confianza. Eso es como yo lo veo. Yo me gustaría también debatir en buscar la simplicidad, buscar, tú lo has dicho, ¿no? Que para tu compañera algo tan sencillo como entrar a la agencia tributaria ya es suficiente, ya para ella es un mundo. Y esto es a la conclusión a la que yo estoy llegando incluso en el despacho. Hacer cosas sencillas. Porque el RPA, ¿puedes hacer tantas cosas? Es como ahora, ¿no? ChatGPT, ¿no? Lo puedes conectar y puedes hacer un ChatGPT dentro de la página web y se pueden hacer 10.000 cosas. Pero simplifiquémoslo todo, porque como todo ahora lo puedes hacer tú, es tan fácil. Esto es como construirse una casa, ¿vale? Es decir, puedes empezar, pues ahora quito el tejado, ahora lo pongo, ahora pongo una pared, ahora lo quito. Si en nuestra casa el hacer cambios no supusiesen dinero, estaríamos todo el día cambiando las camas y ahora quiero el espacio más grande y ahora aquí pongo una ventana, ves la ventana, no, por ahora no me gusta la ventana. Es que ese es el gran problema que estamos viviendo, que como es gratis, entre comillas, como todo se puede hacer, te vuelves loco. Y entonces pasamos al otro extremo. No sé si esto yo creo Germán, que yo te voy a decir una cosa y déjame que te rebata una cosa. Sí. Yo creo que el problema que existe a día de hoy es que la tecnología solo ha llegado al socio gerente. Cuando la tecnología sea conocida por los empleados, porque, oye, y con esto puedo hacer esto, y si yo he hecho un curso, porque esta tecnología está hecha para ellos.
No está hecha para que el gerente como, ¿qué pasa? Que el gerente como, es que yo no tengo empleados que se vayan a preocupar por esto, ¿no? Ya, si esa cantinera yo la entiendo, ¿vale? Pero, ¿qué ha pasado? En mi casa, de repente me dicen, Manolo, tienes aquí puesto un montón de robots. Yo solo quiero esto, ¿pero por qué? Porque eso es, ya entiende que existe una tecnología que puede resolver algo. En este caso, me lo han pedido a mí, ¿vale? Pero el día que llega a esos empleados, esa sencillez va a existir. Además, Microsoft, por ejemplo, acaba de ahora de hacer una sección para hacerte una biblioteca de procesos, donde tú, a lo mejor un proceso es, yo qué sé, dividir un PDF de uno en uno, extraer las impares o hacer tal, o sea, tú te vas haciendo mini procesos. Nosotros trabajamos así en producción, es un proceso, son procesos que tenemos hecho para adicción cliente y vamos cogiendo este de aquí, este de aquí, este de aquí. Entonces, cuando llegue a oídos de los trabajadores, que son los que realmente tienen esas tareas repetitivas, cuando llegue a oídos de los trabajadores y se ponga en sus manos algo de formación del trabajador, entonces cuando el cambio será tal, lógicamente, ¿qué tenemos? 8 trabajadores en el despacho, pues habrán 2 o 1. ¿Qué tenemos? 25, pues habrán 6, como mucho. Y si somos 3, pues no lo sé si habrá alguno, ¿no? Pero en definitiva, sí que están esos perfiles que quieren aprender y tal, y todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado, pero va a llegar. Es un tema de marketing. Power BI ya empieza a conocerlo todo el mundo. Todavía no, pero ya dirías que debe tener una penetración de un 60 o un 70. Ya casi todo el mundo lo conoce. Entonces, para mí eso es uno de los puntos. Mi opinión, para dar otro punto de vista. Para mí, hablamos de software y RPAs. Para mí, muchos compañeros que nos están escuchando, es un creador de frustraciones, ¿vale? Y voy a dar mi punto de vista. Nosotros, los 4 que estamos aquí, hoy especialmente, tenemos necesidad de crear. Y gracias a esta tecnología que ha estado hablando Eva y que también habéis comentado todos, nos han dado una herramienta, de alguna manera, sin ser ingenieros, sin ser graduados o licenciados en informática, para poder crear, porque nosotros teníamos esta necesidad. Pero venimos de un mundo donde nos han capado esa posibilidad de crear. Los despachos profesionales era un mundo donde tecnológicamente estaba cerrado y no había herramientas para crear, o era muy complicada acceder a esas herramientas para crear, ¿vale? Y creo que, de hecho, y algún compañero, tú lo has dicho al principio del videoblog, José Pedro, me dicen, joder, es que yo, José Pedro, ayúdame, yo no puedo, no tengo tiempo, me gustaría utilizar Power BI, pero no tengo tiempo. El tiempo lo tenemos absolutamente todos, pero de alguna manera tenemos que practicar, tenemos que entrenarnos a crear si queremos pasar por ese mundo. Y lo hemos hablado mucho en el videoblog, para mí estamos en un sector donde el integrable era el impuesto, no era el dato. Eva lo ha comentado en varias ocasiones, o ha pasado por ahí en varias ocasiones, y Manuel continuamente también lo está diciendo, está hablando continuamente del dato, y cómo trabajar el dato, y cómo combinar el dato, de tal manera que haga informes. En el fondo, está creando. Y nosotros venimos de un sector donde el informe nos lo da o el ERP o Hacienda. Entonces, yo creo que te diría, y para decir, cambiar un poco el mensaje, que tenemos que entre nuestros compañeros, los directores de despachos profesionales, tenemos que entrenarnos para crear, porque en eso estará la diferenciación. Si no, al final vas a hacer lo mismo que tu competencia. Vas a utilizar el mismo informe. Bueno, de hecho, en Baleares, si tú miraras los informes de pérdidas y ganancias y balances que se entregan pues, a entidades bancarias o en el propio registro mercantil, yo te diría que más del 80% están emitidos del mismo ERP. O sea que parecemos todos clones, ¿vale? No nos diferenciamos en casi nada. Yo creo que estas herramientas nos tienen que servir para crear, para diferenciarnos del resto y, de alguna manera, aquellos que digan, que tengan, entre comillas, la excusa de que no tengo tiempo, tienen que entrenar para crear, porque de alguna manera el sistema
o las grandes corporaciones no te ayudan a crear. Pero ahora sí que tenemos las herramientas, como bien ha dicho Manuel y Eva. Sí, pero aquí hay por crear también de debate, Germán, y lo voy a llevar al tema de la dieta, ¿no? Que alguien diga: "Oh, pues es que estoy siguiendo la dieta y a rajatabla y además estoy pasando hambre y no adelgazo". Entonces, es que esto es lo que estamos viviendo. Y yo pongo encima de la mesa que todos los despachos que yo conozco a nivel tecnológico, OCR, agregador bancario, RP, portal del cliente, han avanzado más respecto a la competencia en facturación, en rentabilidad, en servicio. Me crea la duda, ¿eh? A veces me crea la duda. A veces. Digo que no seguir la dieta significa de que hay veces que tiene que haber otras cosas que a mí son las que me preocupan y las que estoy investigando, de qué tienes que hacer además de una dieta. Y es verdad, hay gente que hace dieta y dices: es que no me está sirviendo para nada. Yo tengo mi ejemplo, José Pedro, lo que te digo, o sea, yo siempre digo que llevaba 20 años empujando una pared. Y ahora mismo acabo de encontrar una puerta que había en esa pared. ¿Me explico? O sea, yo por mucho mejor que lo intentara hacer dentro de mi sector y por mucho más esfuerzo que metiera, no era capaz de movilizar pues todo lo que he movilizado cuando he encontrado otra perspectiva. Entonces, ¿en qué se basa esa nueva perspectiva? En todo lo que he aprendido los otros 20 años como asesor, ¿eh? O sea, al final yo no sería nada en este mundo que estoy trabajando ahora si no es por mi conocimiento como asesor, por mi conocimiento de negocio, así te lo digo. Pero es un poco lo que tú estás diciendo. Yo llevo 20 años que yo no sé, es que a mí me da vergüenza de contar los máster que tengo. Yo todo lo que he estudiado de fiscal, de laboral, parece que solo esto, pero yo toda mi vida haciendo 5.000 cursos y 30.000 horas que habré hecho de fiscal, laboral, contabilidad. Pero para mí era como empujar una pared. ¿Por qué? Porque en el año 79 se fundó el despacho de mi familia y eso pues era pues una autovía con 4 coches. ¿Me explico? Y ahora mismo es pues un conjunto de carreteras con 5.500 coches en cada una de ellas y es más difícil transitar. Entonces yo creo que hay que, como dice Germán, que me gusta mucho lo que aporta, hay que mirar más en lo que no hay que en lo que tengo. O sea, hay que aprender a mirar lo que no hay. Hay que aprender a mirar dónde puedes ayudar tú a tus clientes. Y eso lo puedes hacer, ya te digo, amparado en quién eres. Amparado en quién eres, porque es que eso va a ser así. O sea, yo ya voy a ser asesor toda la vida, por mucho que ahora esté en otro mundo. ¿Me Mira, explico? pongo, Manuel, que Sí, un sí. ejemplo. Estoy encontrando muchos, digo muchos, no uno, dos o tres, muchos despachos que han abandonado los agregadores bancarios porque les es más útil, o más rápido, o más eficaz, o más económico, o como lo quieras llamar, irse al banco, entrar, descargar el Excel y meterlo vía un gestor de importaciones como Todespro, Fastbank o similar. Ojo, abandonar un agregador bancario porque es mejor ir al Excel y descargarlo. ¿Por qué llegamos a eso? Hay un tema económico, él dice: joder, al final estoy pagando una pasta. No sé, es decir, estoy viendo que estamos volviendo, hay veces que estamos volviendo atrás a pesar de toda la tecnología. Estamos viendo, por ejemplo, portales de clientes que desde el principio ha sido la mayor innovación y el portal del cliente no está hecho para todos los despachos. Porque para ciertos despachos se dan cuenta que los clientes les siguen pidiendo la información vía email o se la siguen dando vía email. Entonces, no toda la tecnología tampoco está hecha para todo el mundo. Entonces, Por supuesto. Pero a veces podemos llegar a equivocar. Parece que tienes que tener todo esto para poder triunfar en el ámbito del despacho profesional. Y hay veces que hay que ser muy selectivo, ¿no? Entonces, bueno, esto daría para un debate muy, muy largo, ¿no? Pero yo creo que hay tamaños de despachos, no sé, las conclusiones que estamos llegando es que parece que muchas veces transmitimos que el RP es para todo el mundo, que el Power BI es para todo el mundo, o que un agregador bancario es para todo el mundo,
y nos estamos dando cuenta de que no todas las tecnologías que van saliendo es para todo el mundo. Y ahora, ¿para quién es el Power BI? Pues seguro que si nos ponemos aquí a debatir, llegamos a una conclusión que a lo mejor el Power BI es para un tipo de despacho. Hombre, pero todo el mundo lo puede utilizar. Obvio, pero a lo mejor un coche familiar para un soltero, pues a lo mejor no tiene mucho sentido. A lo mejor cómprate un coche más cortito, etcétera, depende un poco de dónde vayas. Yo creo que también tenemos que empezar un poco y yo creo que esto es culpa de todo el sector, ¿eh? Tenemos que empezar a segmentar las tecnologías, porque también podemos llegar a equivocar en el sector. No sé qué os parece esto, Germán. Pero también yo creo que son herramientas que ayudan. Es decir, si tú te mantienes y te quedas como hace 10 años o como hace 5 años, al final vas a tener unos costes de estructura tan amplios que no vas a poder soportar ahora mismo los modelos de negocio que hay con precios mucho más bajos, porque eso es algo de lo que siempre habéis estado hablando. Entonces, por supuesto que esto no es obligatorio tenerlo para que te vaya bien en tu despacho, pero sí que ayuda a o reducir costes o mejorar rentabilidad o a abrir unidades de negocio nuevas que te van a permitir obtener ingresos adicionales a los que ya te venían dando, ¿no? Sí, hoy en día todo esto hay que preguntárselo a ChatGPT y lo que diga ChatGPT es... Eso luego es el siguiente. Se lo preguntamos y ya está. Seguro que nos dice que con ChatGPT vas a conseguir muchas cosas. Otra de las herramientas o tecnologías que se puede utilizar dentro de los despachos sería el tema de blockchain. Es cierto que todo el mundo piensa que el blockchain es complicado y realmente estamos hablando de una cadena de bloques que dentro de esos bloques se guarda información. Entonces, nosotros como despacho no nos tenemos que interesar en si tiene un smart contract, en la programación que se utiliza, nada de eso. Pero sí es cierto, y este es un ejemplo que estuve escuchando en una ponencia sobre identidad digital de una persona que, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre, pero la idea que me vino me encantó, ¿no? Y es que desde tiempos de la prehistoria la confianza se basaba mucho en el tú a tú, en las manos, o sea, en el dar las manos, en el que cada uno tuviera sus funciones y todo el mundo sabía qué es lo que tenía que hacer. Esto fue evolucionando y complicando un poco el tejido humano, ¿no? De todas las relaciones, y al final empezaron a hacer instituciones como son los gobiernos para crear confianza en las transacciones que se hacen, en la economía, en el día a día. Apareció el modelo de base del oro, también para generar esa confianza, se pasó al dólar. Y ya como último colofón en los últimos años, pues ha llegado a blockchain. Recordemos que blockchain lleva 22 años, lo que es la blockchain de Bitcoin. De hecho, hoy es el día del pizza de Bitcoin, se llama Pizza Day o Bitcoin Day o algo de eso, que fue hace 22 años. Y realmente esto ha ido evolucionando, se han creado otras cadenas de bloques y realmente ahí lo que nos viene a decir es que estas redes lo que te genera es confianza en todas las transacciones que se hacen. ¿Y por qué se crean confianza? Porque son inmutables. Es decir, una vez que un bloque se ha llenado de información, pasa al siguiente bloque y no se puede ir hacia atrás y por lo tanto no se puede modificar la información. Esto tiene muchísimos usos en la economía real, usos en Web3 y dentro de lo que nuestra profesión nos ocupa, los usos que se podrían hacer serían, aunque hay más, pero creo que los principales y los que deberíamos de tener en cuenta o en mente, porque hay algunos que todavía realmente están en fase incipiente, deberíamos de saber, ¿no? El primero de ellos, que para mí es impresionante, es la identidad digital descentralizada. Hay en Europa una normativa que se llama eIDAS 2, que ha salido hace mes y medio, en el que se está estructurando a través de la Unión Europea pues una serie de requisitos que tiene que tener esta identidad digital descentralizada. La idea principal es que cada uno tiene su identidad, es una identidad autosoberana, es decir, cada uno incorpora, es propiedad de esa identidad y dentro de ahí se van a ir incorporando o tienen distintos atributos que van a decir una serie de características. Tanto se va a hacer un tema de identidad descentralizada por el tema del DNI, es electrónico, pero va a ser a través de blockchain,
o incluso otra serie mucho de usos, que esto es a mí lo que me encanta, y es que tú vas a poder tener desde una app una identidad digital con el que vas a poder acceder a todos los sitios donde tú tengas, ¿cómo se llama? Passwords, ¿no? Contraseñas, y ya no va a hacer falta esa contraseña, porque tú directamente, todos los programas van a saber que tú eres tú. Por lo tanto, se van a acabar esas contraseñas eternas ni los acumuladores de contraseñas, porque con la identidad, con estas credenciales, lo que te va a permitir es directamente, te lo pones como si fuera, imaginaos como lo del WhatsApp cuando aparece en el desktop, ¿no? Que te pones como una imagen, la asocias, te lo escanea y directamente sabe que es tu teléfono. Pues esto es parecido, pero a diferencia de una credencial normal, esto está en blockchain, por lo tanto nadie te lo va a poder cambiar. Y sobre todo lo que hablábamos antes de evitar el fraude y la usurpación de identidad. Esto ahora mismo se está utilizando y tiene muchos usos y bueno, la verdad es que la gente todavía no sabe muy bien en qué se puede utilizar, pero de aquí a un año veréis que va a ser pues una palabra que se va a utilizar bastante. Y luego el tema de la trazabilidad, ¿no? La trazabilidad ahora mismo lleva ya como 2 o 3 años con distintas aplicaciones, como es una firma digital descentralizada, un certificado digital. Podríamos hablar de la firma digital, pero tampoco aquí es el tema, en el que hay distintos tipos de firmas digitales y en el que utiliza el uso de blockchain, pues es bastante importante incluso frente a juicios, ¿no? De hecho, me contaba la empresa de ciberseguridad que os comentaba antes, que tienen todos estos productos, que ellos han utilizado para una pericial su credencial en blockchain y el juez ya directamente dijo que al estar en blockchain la aceptaba como válida porque permitía verificar que no se había manipulado la firma ni se había manipulado ninguna credencial que aseguraba lo que fuera el caso, ¿no? de este juicio. Y hay otro área que es la facturación electrónica en blockchain, que esta realmente no sé hasta qué punto puede ser interesante, pero que existe. Y digo que no puede ser interesante porque no hay forma de modificarlo. Entonces, bueno, pues hay veces que es necesario modificar algún dato o algo y o haces abonos o directamente tienes que emitir pues otra factura, ¿no? Y hoy por hoy, como os digo, no hace falta saber de blockchain, sí que necesitamos saber que existen unas herramientas que nos va a permitir asegurar muchísimo más la credibilidad de las funciones que estamos haciendo y que es inmutable. Esto en cuanto a blockchain. Y luego... Eva, solo una cosita, porque es un dato curioso. El Pizza Day es porque se compraron 2 pizzas, tal día como hoy, no sé hace cuánto, que pagaron 10.000 bitcoins por las 2 pizzas. Para que te hagas una idea, en sus buenos tiempos habrían sido 560 millones. Hoy 250 millones, esas 2 pizzitas. Lo de los 22 años habrá que verificarlo porque creo que lo he leído esta mañana y no estoy segura de ver si voy a meter la pata. Así que quien le esté interesado... Eso fue en 2010 creo, lo de las pizzas, me refiero. Lo de las pizzas. Vale, pero yo creo que empezó un poco antes. Entonces, no, puede ser que haya empezado antes. Esa es la primera transacción que se hizo en el mundo real y el Pizza Day del 2010. Bueno, así que disculpadme si he dicho 22 y no era 22. Vale, seguimos. Inteligencia artificial. ¿Vale? Esta transparencia voy a utilizar información o de otra ponencia que dio mi compañero Carlos, que es un experto en inteligencia artificial, y bueno, lo dejo ahí porque estoy usando sus dibujitos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial lo que nos permite es ayudar a realizar tareas, creación de nuevos productos, apoyar la toma de decisiones, automatizar tareas de oficina y lo bueno es que trabaja 24 horas. Realmente la inteligencia artificial para muchos parece o puede parecer que lleva muy poco tiempo en nuestro mundo, ¿no? Y ya en los años 70 se utilizaba la inteligencia artificial, que únicamente son algoritmos en los que se entrenan y bueno, por supuesto que se ha ido desarrollando la tecnología, pero es algo que no es nuevo. De hecho, lo utilizan para evitar el fraude en tarjetas electrónicas, o sea, en tarjetas bancarias. No sé si a vosotros os ha pasado, a mí sí que me pasó. Estaba en Nueva York y hice una compra con tarjeta y enseguida me estaban llamando los del banco para preguntarme si era yo la que estaba haciendo esa compra. ¿Por qué? Pues porque ese era un outlier que hablaba antes.
en el que si tú siempre estás comprando en España o en determinados sitios y de repente algo fuera de lo normal porque no se han enterado que te has ido y de repente hay una compra en Nueva York, lo primero que piensan es que te han robado la tarjeta. Por lo tanto, esos algoritmos estaban ahí. Cuando Netflix te está sugiriendo continuamente películas o series, esos son algoritmos. Hay un montón de tipos de algoritmos distintos que se utilizan dependiendo del objetivo que tú quieras utilizar y, por lo tanto, tiene hasta ahora el uso estaba a lo mejor para los profesionales y parece que todo el mundo piensa que desde que está el uso del uso del ChatGPT es que se ha democratizado. Pero ya en el mundo del Data Analytics, y eso es alguna de las cosas que os iba a enseñar antes y que la he debido de borrar en la presentación, el uso de la inteligencia artificial ya se viene utilizando desde hace 3 años porque nos permite utilizar modelos predictivos y prescriptivos a la hora de analizar la información. ¿Eso qué significa? Pues que con el Machine Learning nos va a predecir determinadas situaciones en función de la información del pasado y los modelos prescriptivos es que en función de eso que ha pasado y lo que puede pasar, te ofrece distintas oportunidades y distintas soluciones a situaciones que se van a presentar. Por lo tanto, dentro del Data Analytics ya no es novedoso y se está utilizando. En cuanto a la ciberseguridad, lo que hemos hablado, el uso de la ciberseguridad con la inteligencia artificial también nos va a permitir esa seguridad muchísimo más importante, porque además la inteligencia artificial también lo que nos permite es estar continuamente verificando esos intentos de ataque y va aprendiendo y por lo tanto va fortaleciendo toda esa muralla que te estás poniendo a lo largo de tu empresa para que no te roben. Y la blockchain unida a la inteligencia artificial también nos va a permitir hacer muchísimos más usos de los que se están utilizando ahora y que realmente sí que es cierto que estamos aprendiendo de estas dos tecnologías nuevas unidas, ¿no? Ahora, ¿quién es el rey hoy por hoy? Pues es ChatGPT. ¿Por qué? Porque lo podemos utilizar todo el mundo. Porque para nosotros es maravilloso el hazme esta presentación o dime un discurso de 5 minutos que tengo que hacer una presentación de XXX y te lo dice en el momento. A nivel educación, en la educación están bastante preocupados. Me decía una profesora de la universidad cuando estuve allí en Huelva que estaban muy preocupados porque ellos no tienen capacidad a nivel universidad de tener detectores de inteligencia artificial. Por lo tanto, estaban convencidos de que la mayoría de los trabajos fin de carrera que había que presentar o fin de grado, que se llama ahora, estaban en un X% bastante importante utilizados con ChatGPT u otros elementos, pero que eran incapaces. Y entonces se encontraban con la dicotomía de decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Le apruebo o no le apruebo? Pero claro, si no me dan las herramientas para poder evitar ese uso, pues es imposible, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahora mismo todo el mundo está bastante como al día, ¿no? Intentando, yo desde luego en LinkedIn cada 2 por 3 me están saliendo herramientas de inteligencia artificial que soy incapaz de probar todas. Y también para mí una de las cosas muchísimo más importantes, porque, bueno, aquí os dejo otra serie de enlaces, de ejemplos de enlaces, porque obviamente hay cursos, Manolo da cursos, en otros sitios se dan un montón de cursos para economistas. Bueno, podéis ver un montón y además en Internet existe, ¿no? Pero yo la verdad es que me quedo con una información que también la utilizo de una ponencia de Manolo, en el que me gustó bastante, y es que sobre todo lo que tenemos que pensar es que la inteligencia artificial es una ayuda para nosotros, no es un enemigo, si la aplicamos bien. Y es cierto que a nivel mundial estamos bastante asustados porque se puede ir de madre, porque se puede utilizar de mala manera. Y ahora mismo uno de los puntos más importantes que se está tratando a nivel de inteligencia artificial es el tema de la ética. Porque tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener éticos para que esa inteligencia artificial no se nos vaya en nuestra contra, ¿no? Y entonces, pues nada, intentar verlo como una ayuda y que realmente al final, hoy por hoy, no sé dentro de 50 años, pero hoy por hoy nosotros valemos mucho más que la inteligencia artificial, nos va a ayudar muchísimo, vamos a mejorar muchísimo, pero entonces nos tenemos que seguir renovando y recomponiendo para intentar diferenciarnos de la inteligencia artificial y del resto de mecanismos o de herramientas que existen en el mercado.
Y hoy, ahora mismo, se ha acabado ya. O sea, ya no tengo mucho más que contaros. Podemos estar hablando eternamente porque, como has dicho, a mí este mundo me apasiona y me gusta además estar al día. Y creo que aunque de todo lo que he hablado hoy a vosotros solo os interese una parte, pues yo os animo a que sigáis investigando y sigáis formándoos de esa parte que os interesa, porque sí, porque lo vais a diferenciar y porque al final a nivel personal pues también enriquece bastante. Así que dejo aquí el tema para el debate, si queréis. Venga, vamos a preguntar al Chat Pérez. Chat Pérez, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones cuando utilizaste el ChatGPT? ¿Alucinaste? ¿Dijiste esto es imposible? ¿Todavía estás alucinando? Bueno, yo creo que dije, ya está aquí. Ya está aquí. O sea, es algo que se había imaginado, pero nadie lo había visto, nadie lo había podido de alguna manera tocar, ¿no? Las películas de ciencia ficción, de alguna manera, preveían esa inteligencia utilizando lenguaje natural, ¿no? Pero, bueno, al menos yo no lo había visto con la exactitud y con la coherencia de ChatGPT. Entonces, pues nada, dije, pues ya está, ha llegado la nueva revolución. Y como eso creo que hay que tratarla como una revolución, como en su día fue posiblemente la máquina de vapor. Bueno, cada uno lo llevará un poco a su hito histórico, pero yo creo que sí que es una revolución que a mí me cuesta mucho ponerle límite más allá de la ética, como ha dicho Eva, pero porque todo lo que no sea evolución a mí me suena a involución. Entonces, yo creo que está claro y no sé, no tengo pruebas, pero que hay tráfico de órganos, pero nadie se plantea prohibir el trasplante de órganos, ¿no? Entonces, no sé, yo pienso que ChatGPT es una evolución de la inteligencia humana que tendremos que controlarla, tendremos que darle toda la ética que podamos, pero que nos va a llevar a superarnos pues como se supone que estamos haciendo continuamente, ¿no? Yo tengo que decir que sigo alucinando, pero alucinando desde un punto de vista de cómo han sido capaz de crear algo que entre comillas sea neutro. Porque cualquier cosa que recibamos nosotros por WhatsApp, enseguida le metemos la parte emocional. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué me ha dicho eso? ¿Y por qué me pregunta eso? Y respondemos, ¿no? Y el otro también hay una parte subjetiva, y tú al ChatGPT no se relaja, siempre utiliza las palabras adecuadas, da igual que tú le digas, no te estás enterando, que te responde con educación. Entonces, creo que incluso el estilo del ChatGPT me gusta. Esa parte elegante de la forma de la respuesta, de la forma de exponer, de cómo estructura las cosas. En cambio, aquí te das cuenta del ser humano, a pesar de máster, estudios, formación, que a veces somos muy burros cuando escribimos, que nos cuesta mucho estructurar. Entonces, yo alucino, la verdad, con el ChatGPT. De todas maneras... Sí. Perdona, que te he interrumpido. Creo que te quería decir que de todas maneras, al final, los algoritmos están creados por humanos y los humanos sesgamos. De hecho, hay estudios que decían que uno de los errores de utilizar inteligencia artificial, por ejemplo, en procesos de selección, era que dependiendo de quién hubiera hecho ese algoritmo, podía estar sesgado por sexo, por raza o por tendencias políticas. Entonces, hablando de la ética, querían establecer una serie de leyes y de normas para que ese sesgo no se produjera, que yo creo que es inevitable, ¿no? En algún momento hay un sesgo humano porque eso es inevitable. Entonces, sí es verdad que hoy por hoy y las preguntas que le estamos haciendo a ChatGPT son bastante neutras, pero esto según vaya desarrollándose van a tener que meter muchísimo más. El algoritmo coge información de Internet está absolutamente sesgado, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que tener también cuidado. O sea, ChatGPT no dice toda la verdad ni hay que creerse a pie juntillas. Orienta, por supuesto,
Pero de hecho hoy leía una noticia, no sé, ahora mismo no sé en dónde, que en algunas empresas estaban prohibiendo que los empleados utilizaran ChatGPT para poder trabajar, porque les estaban dando información errónea. A ver, a nivel técnico es brutal, ¿eh? Luego, es verdad que nos metemos en otros temas y es verdad que puede haber sesgo, pero el sesgo tampoco en ocasiones no es malo. Son opiniones personal tuya, es decir, el hecho de que tú puedas dar una opinión por tu experiencia, por tu bagaje, porque vienes de vuelta, porque vienes con el culo pelado. eh, bueno, yo creo que hay veces que tu opinión, si la razonas, puede ser interesante, ¿no? El bien queda, hay veces que tampoco, que está bien, ¿eh? Para ciertas cosas son así y ya está, ¿no? Pero, no sé, el punto de debate, el punto de ser crítico, porque en cuanto alguien piensa diferente ya lo demás le vemos raro, pero son la gente que han abierto camino en muchas cosas, porque pensaban diferente. La innovación va de eso, ¿no? La innovación va de pensar diferente, de hacer cosas diferentes, de que la gente no te entienda, de por qué haces eso. Yo, la verdad, un poco a la pregunta que le hacía a Germán de cuáles fueron sus primeras impresiones, ostras, cada día digo, esto está mucho más avanzado de lo que en ningún momento imaginé. Si yo me acuerdo que hace 4 años estuve visitando a unos compañeros que los invité a un congreso aquí en Madrid que se dedicaban a los chatbots, ¿os acordáis? Que se ponían en las páginas web y hacían unas preguntas, entonces tú decías, a ver, ¿qué estás buscando? Fiscal, vale, y te salían 3 respuestas, ¿no? Vea, pero fiscal internacional, fiscal del IVA, tal. Iban creando unos flujos y yo decía, madre de Dios, la que tienes que montar para crear unos flujos y tal, y iba aprendiendo de las preguntas y tal. Y ves esto y dices, ostras, ¿dónde quedaron aquella gente que se empezaron a especializar en hacer chatbot, ¿no? Cuando esto ya ha cambiado todo. Bueno, imagino tú, Manuel, imagino que alucinarás todos los días también, ¿no? Con el ChatGPT. No sé, yo esta del ChatGPT, si queréis, me la dejo para otro día, porque no quiero hacer esto más largo. Como sabéis, pues nosotros estamos trabajando mucho en ChatGPT. Mucho, mucho. Y yo pienso al revés, que los profesores que dicen, oye, que los alumnos que están haciendo trabajos, ¿no? Yo creo que ahora las grandes compañías lo que obligan es a que todo el mundo utilice ChatGPT. Que hay que aprender a utilizarlo, que hay que saber que tiene un parámetro que se llama temperatura para que se invente más o que se invente menos. Hay que saber que es estadística, por lo tanto la estadística nunca habla de verdad o de lo falso y de lo que sea verdad o falso, ¿vale? Estamos hablando de probabilidades, hay que aprender muchas cosas. Pero fuera de todo ese panorama al que queramos, lo que tenemos es un elemento que nos da una productividad por demás que no habíamos tenido jamás, y creo que las compañías, y que yo ahora creo que las grandes escuelas, lo que están ahora, y los máster más caros, lo que te están dando es decir, oye, a ver, todos tenéis ChatGPT, a ver quién es el mejor a partir de ahora. Porque es una herramienta que está ahí. No, o sea, que al contrario, venir a decir, no, que no se use, Germán lo ha dicho también, ¿no? O sea, no sé, esa es mi opinión, pero ya te digo que esta la dejo yo para otro día. Yo te diría, ¿qué es lo que pensé yo cuando vi ChatGPT? Dije, esto lo conecto yo a los bots enseguida. Y Manuel, una cosa, vosotros que estáis tan metidos en esta tecnología, ¿tenéis acceso al retrieval al plugin este que dicen para tus datos, para hacer fine tuning, para entrenar con tus datos, ¿te refieres? Sí. Eso. Sí, bueno, eso, vamos a ver. Punto número 1. Con ChatGPT, ¿vale? En concreto, no. Pero es que tenemos también que medir, o sea, ¿qué necesitamos? Porque a mí me dice, por ejemplo, otro día me decía un compañero, oye, es que quiero hacer un chat con ChatGPT para coger todos los procedimientos del despacho y que entonces te pueda responder sobre todo. Imagínate un cliente y dice, oye, yo quiero que le diga, pues cómo se alta un cliente o cómo, o yo qué sé, o cómo se destruyen los documentos o cualquier cosa que tenga esos procedimientos, ¿vale? Ya, pero es que para eso no te hace falta ChatGPT.
Para eso tú alimentas un chat, ¿vale? Que existen, no me acuerdo cómo se llama, hay uno que se llama Rasa, que es muy bueno, y directamente no te gastas un duro en ChatGPT. Tienes que saber un poco de programación, tienes que saber tal, pero que saber un poco de Python se puede hacer muchas cosas. Entonces, lo que es entrenar modelos, el tema es que para entrenar modelos a un nivel escaso, o sea, de datos muy privativos de mi organización, no me hace tanta falta. Entonces, yo nunca voy a entrenar un modelo como ChatGPT porque eso vale millones, ¿vale? Entonces, quiero ChatGPT cuando el componente cognitivo tiene que ser tan importante como que puede resolver un poco de todo. Pero cuando yo circunscribo a una serie de datos conocidos, pues a lo mejor también puedo ahorrar el tema de ChatGPT, me refiero a costes. Entonces, es que todo depende. José Pedro antes ha dicho, no, es que ahora estamos pagando por aquí o si hay mucha tecnología ya. O sea, yo creo que hay que buscar, quizás lo más sencillo ahora sea usar ChatGPT, por supuesto, por el que no esté en ese, yo lo recomiendo, pero para ciertos modelos pequeños, yo eso lo hago en Python. ¿Vale? ¿Por qué? Porque he aprendido y porque tengo gente ya ahora que sabe hacer estas cosas y demás. Y sobra para que te dé un modelo de chat, porque además todos estos modelos con que se ha entrenado ChatGPT, los modelos, no los datos, ¿vale? Que lo importante es el conjunto de datos con el que ha trabajado, pero los modelos estaban todos en Hugging Face, bueno, todos a un nivel no tan pro, pero bueno, para nosotros es que no nos hacía falta tanto. Pero y ahora, ¿para qué recomiendo yo ChatGPT? Bueno, primero para lo que toquetee todo el mundo, ¿vale? O sea, porque es que hay que ir descubriéndolo, ¿vale? Luego, por supuesto, ojo, nadie meta ningún dato de un cliente, nada en la web, ¿vale? En su API dicen que ellos no usan los datos de la API, las consultas de la API para entrenamiento, ¿vale? Hoy en día también se puede deshabilitar el que no lo usen en el de la web, ¿vale? Pero nadie meta nada de un cliente. Si alguien quiere trabajar con ChatGPT, con algo de un cliente que lo haga a través de la API. Y ojo, porque resulta que ha pagado el pato ChatGPT porque ahora sobra protección de datos, porque hay miles de modelos como Microsoft que tenía esto del lector de facturas y tal. Es que yo le pedía autorización a mi cliente para subir las facturas, o el que la sube a Matrix, o el que la sube a no sé dónde. Es que tengo datos de mi cliente y datos de su proveedor o de su tal. O sea, si nos ponemos así, esto ya existe y aquí podría haber existido un problema de protección de datos con miles de herramientas de las que estamos trabajando ya en el día a día. Ojo, ChatGPT va a pagar el pato, no sabemos dónde va a llevar esto, entonces hay que tomar ciertas alternativas o ciertas precauciones a la hora de meterlo en producción. No vaya a ser que vayas a alinearte mucho con ciertas cosas que te resuelva ChatGPT y dentro de poco llegue un gobierno que por político que le han dicho que eso es el mal y de repente nos lo corte. Entonces, yo lo trabajo con reservas, no dejamos de trabajarlo, pero ciertas reservas y lo que podemos implantar en producción sin que esté ChatGPT lo trabajamos siempre por otro sitio. Aunque lo trabajamos todos los días, ¿eh? Yo digo respecto a aquellos profesores que antiguamente también se copiaba, es decir, que no se preocupen, que yo creo que aquí le he hecho un plan de carrera tirando a pulmón, es decir, que... Exacto. Y me gustaría saber cuántos de esos planes de carrera han sido leídos por profesores también, que esa sería otra, pero bueno. Ya te digo yo que si revisan mis exámenes de bachillerato de universidad y lo comparan con una respuesta de ChatGPT, a mí me pillan, vamos, mi lenguaje con el de ChatGPT, no hace falta pasar del primer párrafo, ya te digo yo. Está bien. Bueno, chicos, pues la verdad es que muchas gracias por vuestras aportaciones en el videoblog de hoy. Nos citaremos en otro videoblog para hablar más sobre ChatGPT, que es algo que preocupa mucho a los compañeros, tanto desde el punto de vista legal como desde el uso, plugins que van saliendo. Me parece un tema muy interesante y sobre todo porque Manuel nos puede apoyar mucho en cómo está aprovechando el ChatGPT, uniéndolo al RPA, etcétera. Vamos a hacer un comentario resumen. Hoy que ha sido un videoblog cortito, hombre. Venga, vamos a dejar un minutito a cada uno para hacer un resumen. Eva, empezamos por ti. Pues de mi resumen sería un poco también como he entrado, ¿no? a la conversación. Es la necesidad de estar al día de las nuevas tecnologías como herramientas de ayuda para poder mejorar en la productividad y que nos permita seguir en el mercado y diferenciarnos del resto de competidores. Manuel.
Bueno, mi resumen, pues un poquito que la realidad es que hay muchísimas tecnologías, más de las que podemos abarcar, ¿vale? Pero en general, por mi experiencia con compañeros, digo yo, confío mucho en sus capacidades y en sus competencias, sé que las van a ir adquiriendo poco a poco porque en nuestra asesoría el mayor problema que suelo encontrar yo es la escasez de tiempo para ciertas cosas y cuando escasea el tiempo es difícil de implantar ciertas cosas, ¿vale? Pero confío en que todo va a ir llegando y que se va a ir adquiriendo e impulsando a través de los despachos de forma muy coherente porque creo que son muy buenos profesionales. Germán. Pues bueno, yo creo que somos empresarios, o sea, somos profesionales, pero yo al menos siempre he visto nuestra profesión o nuestro despacho como una empresa de servicios, ¿vale? Y creo que hay un momento especialmente estimulante con todos los puntos y todas las herramientas que hoy nos han presentado en el videoblog, que Eva lo ha hecho fantásticamente y nos ha dicho una cantidad de herramientas que están y algunas están por venir. Yo creo que como empresarios tenemos que, de alguna manera, reconocer estas nuevas herramientas, aprovecharlas, ver qué hay en el mercado para poderlas llevar a cabo y podernos diferenciar. Luego hay que ver hay que aplicar esas herramientas para mejorar la eficacia de nuestras tareas y procesos. Hay que aplicarlas y ver cómo podemos ir mejorando nuestros procesos día a día gracias a estas herramientas. Y luego hay que cambiar un poquito la captación del talento. Los nuevos talentos, las personas que van a incorporarse en el despacho, tienen que tener unos talentos diferentes quizás a los que hemos tenido hasta ahora. Hay que, de alguna manera, virar y hay que ir atendiendo a esos nuevos talentos que entran en el despacho, que se adapten a esas nuevas herramientas. No podemos estar de espaldas hacia estas nuevas herramientas. Yo creo que con esos tres puntos se abre un camino fantástico porque es un camino lleno de oportunidades que esas herramientas nos van a dar. Pues yo para terminar, solo decir que si todavía nos estás viendo, lo tuyo sí que es pasión por el despacho, de verdad. Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias, Manuel, Germán. Acuérdate, si te ha gustado el videoblog de hoy y todavía has llegado hasta este final, de darle like, suscribirte y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao.